Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Wow, esto está poderoso. Tengo un volumen aquí 4K. Déjame ver si yo puedo. Vamos a entrar en el repaso de la lección. Estamos combinando nuestro trimestre hoy. Así que esta es la última lección, lección número 13. ¿Tienen su lección ahí a la mano? ¿Cómo se titula? Pueden participar aquí los hermanos presentes y también nuestros hermanos en YouTube. Yo tengo aquí abierto también para ver los comentarios de algunos que estén en YouTube también. Para hacer este repaso interactivo, voy a pedirles que lean algunos versículos, así que tengan sus Biblias a la mano, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Se titula Permanecer en toda la voluntad de Dios. ¿Alguien puede leer 1 Tesalonicenses 5:18? 1 Tesalonicenses 5:18, si se lo sabe de memoria también, lo puede decir. El versículo de la lección. ¿Cómo dice? Axel. En Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una oración. Te invito a orar. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este espacio para poder estudiarla, para poder conocerte más. Te pedimos una bendición para cada persona aquí presente, para los que están conectados a través de YouTube también, para nuestros amigos que vienen de camino y los niños también, que próximamente nos uniremos a ellos para adorar. Gracias, Señor, por escucharnos y por inspirarnos. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos de lleno a repasar esta lección que hemos estudiado en la semana. Esta es la última parte de Colosenses, el último capítulo de Colosenses, así que vamos a estar en Colosenses capítulo 4 y vamos a explorar algunos temas que nos estuvo instruyendo pues la lección. Esta parte final dice aquí que revela la amplia red de colaboradores de Pablo. Entonces vemos muchos nombres de personas que colaboraron con Pablo para la expansión del evangelio. Ahí tenemos a Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninfa. También sabemos o descubrimos aquí que no solamente le escribió la carta a Colosas, a las personas en Colosas, sino que también hay una carta que que le escribió Pablo a la Odisea. Vimos en la lección. Y también hay un hombre que se llama Arquipo. Así que vamos de lleno. El domingo se titula Lecciones de Evangelización. ¿Tú sabías que se calcula más o menos que Pablo viajó predicando el evangelio unos 21.500 kilómetros? Axel, eso es demasiado. ¿Tú llevas eso corriendo? Todavía no hemos llegado. Vamos de 5K, mañana hay un 5K, el de San Patricio, 5 kilómetros nada más. Imagínate cuántos 5K son esos. Dame dividir esto aquí. ¿Cuántos 5K yo tengo que hacer para alcanzar a Pablo? 21.500 dividido entre 5. Tengo que hacer 4.305K. 4.305K. Dame dividir eso. Si son 10K, un 10K. 2.150 10K. Y si yo hago uno al mes, son 12 meses. Tengo que estar 179 años haciendo un 10K mensual. Eso es demasiado. Entonces, si yo corro 2.500, si yo hago a la semana, vamos a ver, corro 3 veces a la semana, un 5K, son 15 kilómetros. A la semana, son muchos, anyway, son demasiado. Tengo que estar corriendo y caminando mucho. ¿Pero para qué? ¿Qué lo impulsaba a él a caminar tanto? Predicar. ¿Predicar qué? ¿De qué hablaba Pablo? De Jesús, el evangelio. ¿Cuál era el mensaje que persuadía a las personas a convertirse a ser cristianos? Jesús, la palabra, el testimonio de Pablo, lo que él había experimentado, esa conversión. El testimonio de otras personas que habían caminado con Jesús también y lo que Pablo aprendía de ellos para compartírselo más adelante.
Así que él recorrió todos esos kilómetros más o menos. Esto es asombroso, no sé aquí la lección, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad muchas veces. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto y Éfeso, desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. Así que desde allí, desde Corinto y Éfeso, esos mensajes se expandían a las aldeas, a los barrios, eran como sus centros de influencia, sus iglesias centrales. Vamos a ir a Colosenses 4, 7 al 9. Necesito un voluntario. Colosenses 4, Cecilia, del 7 al 9, vamos a ver. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, esa es la última. Sí, Colosenses 4. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os harán saber. Gracias, Cecilia. ¿A quién se nombra allí en Colosenses 4, 7 al 9? Dos personas, Tíquico y Onésimo. ¿Y cómo se describe a Tíquico? Fiel, amado, consiervo en el Señor. O sea, una persona ejemplar, cristiana, que esto nos enseña que Pablo no ministraba solo, que no andaba solo, que tenía colaboradores con él. Aquí vemos unos cuantos, Tíquico y Onésimo. Nos dice la lección que Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza, descrito como fiel ministro y consiervo. Fue uno de los 2 hombres de Asia seleccionados por Pablo, que hay en Hechos 24, para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar la obra allí. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 4:12. Pablo también pensó en enviarlo a Creta, donde estaba Tito. Lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel también. Eso lo encontramos ahí en Colosenses 4:9 y en Efesios 6:21, que dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo también quería conocer las circunstancias de los creyentes de Colosas. Entonces, por eso envía a Tíquico para allá, para saber cómo estaban los hermanos colosenses. Le dice, mira, mi hermano, mi fiel ministro, amado hermano mío, Tíquico, va a ir para allá. ¿Y por qué ustedes piensan que Pablo hacía eso, que enviaba a Tíquico para allá? ¿Cuál es la razón? Él puede seguir enviándole cartas a los hermanos de Colosa y explicarle todo eso, pero ¿por qué enviaba a Tíquico? Para confortar a los hermanos en la fe. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros testificamos? Para que todos se salvaran. Exacto. ¿Cuál es la utilidad de eso? De ir una persona que ha estado con Pablo, que ha visto quizás los sufrimientos de Pablo, ha visto cómo Pablo predica, las circunstancias que lo llevaron a la cárcel allí, llegar entonces a la iglesia de Colosas para contar esa experiencia, para contar el testimonio. Porque es que nada es más poderoso que tu propia experiencia para convencer a las personas de que el camino es Jesús,
Nadie te puede quitar a ti una experiencia tuya que tú digas, no, yo estuve allí con Pablo, yo vi cómo las personas, él le predicaba a ellos en Roma, le predicaba en Éfeso, le predicaba en Corinto, le predicaba aquí y ahora está encarcelado porque él predicó y mucha gente se convencieron de eso y entregaron su vida a Jesús, se bautizaban, él iba a la sinagoga los días sábados a predicar, a abrir la Biblia con ellos. Y ahora, por eso, está en la cárcel. Y yo vengo a contárselo porque Dios es poderoso, Dios es fiel. Dios aún con Pablo ahí en la cárcel, Él no lo ha desamparado. Y Él contaba todas esas cosas. Raúl. Ujú. Exacto, exacto. Nos dice Raúl, con nuestros amigos online, que esas iglesias están instituidas en lugares estratégicos, ¿verdad? Por decirlo en otra palabra. Y que era una confirmación también para las personas en Colosas de que la predicación se estaba expandiendo y que tenían esa confirmación de parte de Tíquico, por ejemplo. Así que, ¿qué otra? Aquí nos dicen la última pregunta del domingo. ¿Cómo demuestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio? ¿Qué contestaron ustedes? Y el calor humano se congrega con ellos. Yo puse que aquí me muestra que Pablo sufría, que era un ser humano como nosotros. Sufría, estaba condicionado igual a las cosas que todos los humanos podemos pasar si seguimos a Jesús. A las cosas buenas, ¿verdad? Las alegrías, las satisfacciones bien grandes de llevar una vida a los pies de Jesús, pero también a los sufrimientos, a padecer igual como Cristo. Se preocupaba por sus hermanos, estaba pendiente a sus hermanos, tanto que enviaba a sus colaboradores para que le alentaran, para que testificaran de lo que estaba pasando con ellos. Así que era una persona, un creyente fiel, pero humanamente también estaba sufriendo. Así que eso fue el domingo. Vamos entonces al lunes, se llama Conectividad en la Iglesia. Y nos habla aquí, en un mundo conectado por internet, las redes sociales y un sinfín de dispositivos, es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias y sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. Vamos a leer Colosenses 4, 10 y 11. ¿Alguien que pueda buscar por favor? Colosenses 4, 10 y 11. ¿Qué nos dice allí? ¿Quién lo puede leer? Iliana, gracias. Sí. Ok. La pregunta es, ¿de qué formas fomentaba Pablo la conectividad? No tenía WhatsApp, no había Facebook, no había como que, dale share a esto para que la gente se entere de lo que está pasando aquí en Éfeso o en Corinto. ¿Cómo entonces Pablo, si con Colosenses 4, 10 y 11, él fomentaba la conectividad? Exacto. Exacto. Enviaba a las personas, entonces a los recipientes le decían, recíbanlo. Ellos son parte de ustedes. ¿No le dijo ahí en Colosenses 4:10? Ellos son parte de ustedes, son hermanos de en Cristo igual que ustedes. Recíbanlos, digan de buena gana también. Fidel. Ajá, los de la circuncisión, ¿qué es eso?
Exacto. Hay un grupo como Aristarco que sí se mantuvo fiel y era parte de la circuncisión, o sea, era un judío también. No solamente, él está escribiendo a estas personas que no eran judías, que eran gentiles, pero también habían personas que sí eran de la circuncisión, que eran judíos, que eran parte del pueblo de Pablo. Que a mí me llama la atención porque entonces Pablo, como él escribe, Dios no tiene acepción de personas, pues él tampoco. Y los colaboradores en el reino de Dios son todos los seres humanos, no hay distinción. No es como que solamente los adventistas pueden predicar el evangelio. Él vino a morir por el mundo entero. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a los adventistas nada más, no, al mundo. Así que debemos colaborar con las personas para llevar el evangelio, para que el reino se expanda también. Eso lo aprendemos de Pablo en esta lección. Nos dice aquí más adelante que Pablo menciona que Aristarco, Marcos y Justos eran cristianos de origen judío, de la circuncisión. Luego menciona a 3 gentiles. ¿Quiénes eran? Epafras, a Lucas y a Demas. Está en Colosenses 4, 12 al 14. Es significativo que a pesar de algunas tensiones existentes en la iglesia, entre los cristianos, de origen judío y de los de las raíces de gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar juntos, eficazmente, unidos y en armonía. Una lección para nosotros. Podemos nosotros trabajar también, como dice aquí, eficazmente juntos, unidos y en armonía. Cuando yo estaba en la UPI, que estaba la FADU, logramos el horario universal y eso era para todo el mundo, o sea, para todas las organizaciones cristianas. Y eso es algo que nos pone a trabajar en conjunto. ¿Se te hace fácil trabajar eficazmente junto a otros cristianos? Unidos y en armonía con otros adventistas también. ¿O es como que esta gente es difícil? No sé, ellos están en la antigua, pensarían los jóvenes, o ellos están bien al garete. No podemos juntarnos con esta otra iglesia, porque esta iglesia y nosotros y Branderí no cuaja. O podemos ser tolerantes, ceder. Ajá. Que cuando le tocó trabajar, no recuerdo si fue en una islita o algo así, él hablaba de cómo pues por su cultura, pues digamos, ellos tenían una forma un poco distinta de adorar y demás, y él no fue, digamos, no, tienen que adaptarse a mi manera, sino que él respetó la manera de ellos adorar y demás, pero también presentó pues la pauta en la manera en que lo hacía. Y como dice la hermana, yo estudié en la UPI, y eso pues se ve, pero uno también tiene que tener esa madurez y ese amor de Cristo obrando en nosotros, para nosotros pues respetar a los demás y también en aquellas áreas en donde podemos colaborar en conjunto, saber integrarnos. Y creo que esa es la idea de para ese esparcimiento y desarrollo de la obra de Cristo, de nosotros saber colaborar uno con otro. Amén. Exacto. Alcanzamos más cuando colaboramos los unos con los otros. Lo que pasa es que cuando yo estuve allá en la UPI, estábamos en la FADU y estábamos buscando cómo predicar alrededor de todas las facultades. Entonces se nos hacía difícil porque todo el mundo tenía una clase a ciertos horarios. Entonces logramos ese horario universal los miércoles al mediodía, donde todas las organizaciones cristianas se podían reunir y no iban a tener clase. Entonces podíamos ir, predicamos en diferentes facultades al aire libre, con el pastor que siempre nos acompañó. Y fue algo de gozo porque mucha gente llegó a pertenecer a la iglesia por eso. ¿Qué puede hacer en tu iglesia local, dice aquí, para disminuir las amenazas en contra de nuestra unidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Nada.
Nada, no se puede hacer nada porque aquí todo el mundo está callado, no se puede hacer nada. Estamos fritos. Lo que nos toca es controversia, pelea, murmuraciones, de todo. Dime, Raúl, dime, ¿qué podemos hacer? Bueno, el ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Él escogió 12 apóstoles, eran 12 caracteres diferentes, 12 formas de pensar diferentes. Y los fue educando y por 3 años y medio los preparó para que estuvieran en la misma sintonización del Espíritu de Cristo. Juan y Santiago, los hijos del trueno, y Juan llegó a ser el discípulo amado. Pedro, que era rebelde y era impulsivo, llegó a ser crucificado y aceptó ser crucificado hacia abajo porque no merecía morir como su maestro. Pablo, el perseguidor, se encontró con Jesús y en un segundo se dio cuenta que su vida tenía que cambiar. Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde aquel día fue el predicador de todos los gentiles. O sea, cuando nos ponemos y nos centramos en Cristo, todo es posible. Todo es posible. Y eso es lo que tenemos que buscar como iglesia. La unidad en Cristo. Lo demás viene por añadidura. Amén. Lesti, cuéntame, ¿qué podemos hacer? ¿Está unidos en Cristo, bajo el Espíritu? ¿Qué más? Feliz sábado en un día como hoy tan hermoso. Pero yo siempre he dicho estas palabras. Yo llevo muchos años en la iglesia adventista y me siento contento y alegre. Y yo visito todas las iglesias y quisiera que todos los hermanos fueran igual que yo, tuvieran el sentir que siento yo. Yo visito todas las iglesias y no hablo de ninguna, hablo de todas y a todas me recreo, me alimento, la visito y me lleno de alegría y de gozo y oro porque esta que está hablando Ana ahora, nos unamos todos porque somos una sola iglesia y solo somos un solo miembro y que todos nos juntemos como los tiempos de antes, que nos reuníamos todos en una sola iglesia y alabábamos al Señor y nos dábamos testimonios de las cosas bellas y lindas que Dios hace con nosotros. Yo me siento contento porque yo visito todas las iglesias. Hoy sábado estoy aquí, otro sábado estoy en la otra, y me siento contento y me lleno de alegría y de gozo. Así espero que muchos sean igual que yo. Gracias, Lesti, gracias por esa aportación. Estamos buscando la unidad, no la división. No significa que todos vamos a ser iguales, porque no es uniformidad, no es que todo el mundo va a ser como Edgardo, ni como yo, o como Lesti, o como Margarita, sino que dentro de nuestra diversidad, porque Dios nos hizo diversos, gracias a Dios por esa creatividad que cada uno nos hizo diferentes, repartió dones como Él quiso, ¿verdad? Lo dice también en la Biblia, 1 Corintios, Él repartió dones y talentos como Él quiso para la edificación de una sola iglesia, porque es un solo espíritu, es un solo cuerpo, con diferentes miembros. No todo el mundo es oreja, no todo el mundo son pies ni dedos, pero somos un cuerpo, estamos unidos para la edificación de ese solo cuerpo, que es Cristo, que es la iglesia. Cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidemos la iglesia, entonces podemos comunicarnos mejor, podemos amarnos de manera que el otro pueda recibir ese amor y ese afecto, como la otra persona recibe el amor y el afecto. ¿Ustedes saben de los 5 lenguajes del amor? Hay personas que reciben mejor el amor con un abrazo, con contacto físico. Hay gente que no quiere que le toquen. Está bien, tú respetas eso. Hay personas que aprecian más las palabras, una carta, palabras de afecto. Hay personas que lo reciben mejor con un detallito. Mira, se acordó de mí, que a mí me gusta tal cosa y me traje ese chocolatito, me trajo este bomboncito, me traje este llavero cuando se fue de viaje. Hay personas que, pues tú fomentas eso en el cuerpo de Cristo primero. Porque Pablo habló que, mira, los de la iglesia primero también. Para que es bien nutrido ese cuerpo, entonces pueda salir con energía, con fuerza, a predicar el evangelio. Pues si estamos desnutridos nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a poder correr los 21.500 kilómetros de pedo? No puedes, te vas a quedar a mitad de la carrera. Hay un versículo en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está, 3:13, Colosenses 3:13. Así que podemos aprender eso también de aquí de la lección. Y nos dice en la parte del martes, perfectos y completos. Mira, ¿alguien puede leer aquí Colosenses 4:12 y 13? Colosenses 4:12 y 13. ¿Quién lo puede leer?
Alguien rapidito por ahí. Colosenses 4, 12 y 13. Fidel, adelante. Ok, aquí, Herápolis, exacto. Y Herápolis. Pues aquí nos nombra a Epafras. Epafras es una persona que estaba orando. La está saludando a la iglesia de Colosenses, a los colosenses. Dice que es un siervo de Dios que siempre está orando tanto por la iglesia en Colosas como las personas que están en la Odisea. Y él está orando ¿con qué propósito? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el propósito que está orando Epafras para estas dos iglesias? Para que se mantengan firmes, perfectos, sean completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, la lección nos invita a desmenuzar esas partes de esa oración de Epafras. Mantenerse firme. ¿Qué significa mantenerse firme? No flaquear, no andar tibios. Mantenerse firmes. ¿Hay ejemplo en la Biblia de cómo mantenerse firmes? ¿Qué dice? ¿Qué dice en Efesios, por ejemplo? Póngase toda la armadura de Dios para mantenerse firmes, ¿verdad? Ante las acechanzas, los dardos del enemigo. ¿Qué otra manera podemos mantenernos firmes según la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Es Cecilio? Él se mantiene, no importando la circunstancia. No fluctuar, exacto. Mantenerse firme. Exacto. Mantenernos firmes en la palabra, en la verdad. Ujú. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. Mantenerse firme. Segunda Timoteo 3:17. Es una referencia. Permanecer inconmovibles, nos dice aquí, en la fe, en la verdad del Evangelio. Y también sigue diciendo la oración de Epafras es para mantenerse firmes, para que sean perfectos. ¿Y qué es eso? Santo, ahí ya, perfecto. No cometemos errores. ¿A qué se refiere eso? Ser perfectos en la Biblia. ¿Me están diciendo que no? ¿Qué significa ser perfectos? Porque Epafras está orando para que la gente en Colosas y las personas en la Odisea se mantengan perfectos. Cecilio. Uh-huh. Madurez espiritual, exacto. Ha alcanzado una madurez espiritual. Aquí nos dice, yo la subrayé completa, la lección está basada en Filipenses 3, 12 y 15. La palabra se refiere a la perfección de carácter que se encuentra en su máxima expresión en el amor abnegado, de quienes nunca afirmarán haberlo ya alcanzado. O sea, una persona igual está en la madurez espiritual, en el amor del Evangelio, en el amor de Cristo, y nadie que es perfecto se dice a sí mismo que ya ha alcanzado eso. Al contrario, una persona que sigue en búsqueda de parecerse más a Jesús, más alcanzar la estatura de Cristo, como nos dice Pablo también,
llegar a crecer en gracia y en sabiduría. Uno está buscando eso todo el tiempo. ¿Qué significa completos entonces? En Colosenses 4. Completos. Nos dice aquí, esta poderosa palabra significa satisfacer por completo o llevar a algo a su plenitud. Se usa, por ejemplo, cuando Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Está completo en ese pensamiento, completo en la fe, completo en la convicción de que lo que Dios dijo se iba a cumplir. ¿Tener todas las herramientas? Sí, pero quizás tú no tienes las herramientas en el momento, pero confías de que Dios iba a proveer. Estás completo en ese pensamiento. Y todo lo que Dios quiere, o sea, esa frase, todo es una palabra muy amplia, dice aquí, pero Colosenses dice que el propio Pablo oró para que los colosenses se llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere es en el conocimiento de Dios. Que eso me lleva a mí a Juan 17:3, que dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. Vivir en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Está el miércoles. ¿Qué pasó entre Lucas y Demas? Estos dos colaboradores de Pablo. Habían dos. Uno se llamaba Lucas. ¿A qué se dedicaba Lucas? Era médico, era doctor. Y Demas, no sabemos qué se dedicaba a Demas, pero también era un colaborador con Pablo en predicar el evangelio. Entonces, en Colosenses 4, 14 y 15, dice que Lucas se mantuvo predicando. ¿Y qué pasó con Demas? Nuestro hermano Demas dice, él regresó, él abandonó el barco y se fue para el mundo. Nos dice aquí Melanie, ¿tú puedes creer? Después de tantos años ahí, viendo a Pablo sufriendo, predicando el evangelio también, pues nos dice que, ¿dónde está? En 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Creciente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia y solo Lucas está conmigo. Ahí, y sigue hablándole a Timoteo. Así que Demas se regresó, dice Pablo, que regresó a sus placeres. Le atrajo más el mundo y los placeres del mundo de aquel tiempo que permanecer predicando el evangelio. Entonces, hay muchos versículos aquí en este día que nos aconsejan para la segunda venida de Jesús, porque estamos nosotros todos esperando la segunda venida de Jesús. Ok, solamente 2 personas, amén. Los demás no están en eso. Yo solamente escuché a Vioné y a Cecilia. Bueno, a Vioné la vi, amén. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Amén. O tú te quieres quedar, tú te vas a quedar aquí, tú quieres estar aquí, no seas un Demas. Esta lección nos está diciendo, sigamos el ejemplo de Lucas, ¿verdad? Sigamos predicando el evangelio. Mira estas bellezas, hermanos, están entrando las bellezas, el jardín de Dios, están entrando los niños y los adolescentes. Bienvenidos, gracias por querer dirigir la adoración en esta mañana. Estamos gozosos por ustedes, ya mismo nos unimos a ustedes. Welcome. Pues nos está diciendo, Lucas es nuestro ejemplo a seguir. Demas, nosotros que esperamos también la segunda venida de Jesús, pues mantengámonos. Marcos 13, 32 al 37 nos dice que velemos y oremos porque no sabemos el día que Jesús va a venir. Tito 2, 11 al 14 nos invita a renunciar a los deseos, a los placeres de este mundo para entonces mantenernos esperando la venida de Jesús. En 2 de Pedro 3, 10 al 14 dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche, o sea, sin anunciarse. Que debemos vivir entonces piadosamente, guardando sus mandamientos, amando a los demás. Tenemos que mantenernos en eso, porque nosotros vamos para la eternidad. Si tú vas a la eternidad, pues practica la eternidad aquí. Te estás envolviendo con un montón de cosas, te estás distrayendo con un montón de cosas y puedes caer en lo mismo que cayó Demas, como dice en 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 10 al 11. Y Apocalipsis 3, 17 al 21, que es la carta, es el mensaje de Jesús mismo a la Odisea. A mí me estuvo bien interesante esto porque Colosenses dice
que Pablo le escribió una carta a la iglesia en la Odisea, pero esa carta nunca se encontró. Y le dice ahí en Colosenses 4 que la carta que escribe a Colosenses lo lean en la Odisea y la carta que le escribió a la Odisea lo lean en Colosenses, pero no hay carta de la Odisea. Sin embargo, en Apocalipsis 3, lo último Apocalipsis 3, vemos a Jesús hablándole a la Odisea, que nos representa a nosotros, la iglesia del fin. Entonces Jesús mismo le dice a la Odisea, ¿tú crees que tú tienes tanta cosa, predicadores, iglesia, joya, tanto oro, tantos recursos, y tú eres un desamparado, desnudo, vacío, no tienes nada? Yo te invito a que tú compres de mi oro para que sepas, para que seas vencedor, para que puedas vivir eternamente conmigo, y yo te daré la corona de la vida. Le dice ahí Apocalipsis 3:20, 3:21. Entonces, podemos distraernos y podemos echárnosla. No, somos la iglesia de la verdad, somos el remanente, somos esto y somos lo otro. Y Jesús puede estar diciéndonos, tú te crees que tú tienes la verdad, tú te crees que tú tienes tal cosa. Yo te invito a que tú vengas donde mí y que sea mi pueblo, porque nosotros vamos para la eternidad. Yo estoy preparando un lugar para ti en la eternidad. Lo más alarmante del mensaje de la Odisea es que Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriera, o sea, Jesús está afuera. Nos hemos enfocado tanto en las cosas temporales que hemos dejado a Jesús afuera. Y es urgente que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y dejemos entrar a Jesús. Algo rapidito que te voy a decir que me sucedió. Hoy yo estoy aquí gracias a una persona borracha que me encontró y me dijo, ¿qué haces aquí? Se me pararon los pelos porque me dijo, tú tienes gente que está esperando que tú vayas a predicarle. Y es tu responsabilidad. Dios tiene un ministerio para ti y tú estás perdiendo tu tiempo aquí. Lo que yo iba a hacer se me olvidó. Y salí de aquel lugar. Y tuve todo este tiempo una lucha interna. Porque otras cosas ocupaban el lugar de Cristo. Y entonces decidí, Señor, hazme como tú quieres que yo sea. Y por eso estoy aquí. O sea, si dejamos a Cristo afuera y dejamos que otras cosas nos llenen, vamos a perder la oportunidad de vivir la vida eterna que se comienza aquí. No es algo del futuro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo al que le ha enviado. Y ese es el mensaje de la Odisea. Hay que abrir la puerta para que Cristo sea el centro de la iglesia. Estamos desenfocados. Así que la receta la tiene el Espíritu Santo para que te ajuste los espejuelos. Los mismos problemas, dice el jueves, se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo y lo instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Isaías llegó a lamentarse, dice Isaías 1:21, ¿cómo se ha vuelto la ramera la ciudad fiel? Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. E instó al pueblo a volver a Dios en busca de perdón y limpieza. Tanto Juan el Bautista como Jesús exhortaron a los israelitas a arrepentirse y dar frutos que resistieran la prueba del juicio de los últimos días. Los apóstoles anunciaron un mensaje similar en el libro de Hechos, en 2 de Corintios, etc. El mensaje, el pastor, ¿quiere decir algo? Sí. Adelante. Me llamó la atención el testimonio del hermano Raúl, porque ahorita tú hiciste la pregunta de por qué los 22,000 kilómetros más o menos que Pablo recorrió. Realmente el Señor quiere que nosotros vayamos, y el énfasis del evangelio es que vayamos. Y cuando el hermano Raúl estaba hablando, me vino a la mente ese texto bíblico que dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y podemos comparar, si no es buena la comparación, me perdonan, a ese borracho que se acercó a él con las piedras, porque no se espera que un borracho predique, no se espera que un borracho evangelice y que un borracho haga un llamado. Pero esa piedra le habló a Raúl y lo hizo reaccionar. Ahora bien, qué bueno que pasó así,
Pero el plan de Dios no es que sean los borrachos, es que seamos nosotros, que recorramos el territorio y la distancia que haya que recorrer con el propósito de que llevemos este evangelio que el Señor quiere que llegue a la gente, porque si no, para muchos la muerte de Cristo habrá sido en vano, y el esfuerzo que hizo Pablo para que todas estas cartas y todos estos escritos lleguen a toda la gente y hasta nosotros habrá sido en vano si nosotros no cumplimos con la parte que nos toca. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, como se titula esta lección, permanecer en toda la voluntad de Dios. Permanezcamos. Permanezcamos en el Espíritu, permanezcamos en la fe, permanezcamos estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras, compartamos a los demás, porque Jesús está a la puerta. Dejémoslo entrar. Seamos la iglesia de Jesús. Prediquemos a Jesús, levantemos a Jesús. Que más personas lo conozcan a Él y se enamoren de Él. Otros niños como ustedes, otras niñas, adultos, jóvenes, que le puedan entregar su vida a Jesús y cumplamos la voluntad del Padre. Decía nuestra texto bíblico, 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, porque está la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Oremos, hermanos, para que nos podamos seguir en esta voluntad de Dios y también uniéndonos ahora con el Ministerio Infantil en Adoración. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y te damos gracias porque podemos escuchar testimonios, porque podemos adorarte de diferentes maneras. Gracias, Señor, por ser buenos con nosotros, por darnos a Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder abrirte las puertas de nuestros corazones individuales y como iglesia salir a predicar el Evangelio. Que podamos alcanzar a más personas para ti, porque el reino es amplio, es grande y tú amas a las personas. Ayúdanos a nosotros también a amar a las personas y a compartirte con los demás. Gracias, Señor, por los niños. Ayúdanos a mantenernos concentrados y conectados contigo a través de la adoración que ellos van a dirigir ahora. En el nombre de Jesús, amén.